dice, oiga, está bajito, o tenemos poca disponibilidad, o está alto, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que nos permite hacer el análisis de suelos. ¿Qué nos permite? Predecir la probabilidad de respuesta. Si yo ya sé de entrada que tengo un contenido de un elemento bajito, fósforo de 2.5 partes por millón, yo puedo decir, si yo aplico fósforo, tengo una alta probabilidad de que ese elemento la planta lo tome. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está escaso en el suelo. Ella está necesitando el elemento. Entonces, hay una alta probabilidad de respuesta. Si ya hay muchísimo, por ejemplo, hay unos suelos que tienen altísimo calcio, entonces, ¿será que yo voy a necesitar aplicar calcio o la probabilidad de respuesta es baja? ¿Sí? Entonces, eso lo podemos incluir a partir de los resultados de análisis de suelos. Y nos permite establecer la línea para la formulación de los planes nutricionales, por encima de las cuales ya no va a haber respuesta. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, allá lo que tenemos en la grafiquita es qué es lo que pasa con la producción del cultivo. ¿Sí? Cuando uno de los parámetros del suelo se altera desde concentraciones bajas hasta unas concentraciones óptimas. ¿Y qué pasa cuando ya esos contenidos del elemento son muy altos? Entonces, la genética que nos da ese 100% de rendimiento que tenemos allá arriba. ¿Sí? Lo máximo que podemos alcanzar es lo que nos da la genética, pero el resto nos lo va a dar el suelo. Entonces, cuando tenemos contenidos bajos de un elemento, nosotros ¿qué tenemos? Una probabilidad de respuesta muy alta, o sea que todo lo que apliquemos tenga un efecto en producción. ¿Sí? A medida que aumentemos las dosis, va a llegar buscando ese máximo. Cuando ya llega a ese máximo, ahí ya, si empezamos a aplicarle dosis de más, hablemos del potasio, por ejemplo, si ya le empezamos a subir dosis de potasio, no va a haber respuesta en producción. Eso es lo que conocemos como el nivel crítico. Es este punto al cual yo alcanzo mi máximo rendimiento y por encima del cual ya no va a haber respuesta. ¿Vale? Y estos son algunos valores de referencia para palma. Por lo general, ¿qué expresa en esto? La materia orgánica y las saturaciones. Lo que más expresa acá. ¿Qué otras unidades vienen? Vienen los miligramos por kilogramo o las partes por millón que se decía antes. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es por kilogramo, ¿sí? Igual a 1 kilogramo por cada millón de kilogramos de suelo. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer las conversiones. ¿Sí? Por cada millón de kilogramos de suelo. Entonces, siempre que se mantenga la relación va a ser igual a una parte por millón. Entonces, miligramo o 1 kilogramo por cada millón de kilogramos de suelo es como lo que más uno utiliza para hacer conversiones. Y aquí les tengo un ejemplo, miren. Parte por millón es miligramo por kilogramo de suelo, o que es igual a ¿qué? 1 kilogramo es 1 millón de miligramos de suelo. Véanlo acá. ¿Sí? Entonces, una parte por cada millón de partes de suelo. Esa es la relación. Entonces, si nosotros tenemos 22.41 partes por millón de fósforo, nos indica que hay 22 gramos por cada millón de gramos de suelo. ¿Sí? O 22 kilogramos por cada millón de kilogramos de suelo. Entonces, ese tipo de relaciones tenemos que manejarla muy bien para hacer mucho más fáciles las conversiones a la hora de hacer recomendaciones de enmiendas, a la hora de hacer recomendaciones de fertilizante por unidad de área. ¿Sí? Entonces, 2.41. ¿Cuánto fósforo hay en una hectárea que pesa 2.500.000 kilogramos? Esa es una de las conversiones más sencillas que uno hace. Entonces uno puede decir, listo, tiene 22 partes por millón de fósforo, o sea que tiene 22 kilogramos por cada millón de kilogramos de suelo. En este peso de hectárea, ¿cuánto nos va a representar? Es por regla de 3, moles por kilogramo, no pasa nada. Y acá hace referencia al peso equivalente de cada uno de los nutrientes, de cada uno de los elementos en el suelo. Y se utiliza expresamente ¿para qué? Para medir capacidad de intercambio catiónico
y para medir todos los cationes, potasio, calcio, magnesio, sodio, aluminio, es lo que vemos acá. Pero ¿cómo es ese concepto? Ahí lo que me dice básicamente es que, bueno, las arcillas tienen sus cargas negativas, y esos elementos, esos cationes tienen cargas positivas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto calcio, lo que me dice acá, cuánto calcio necesito yo para desplazar una unidad de hidrógeno en el suelo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí jugamos con otro concepto que son las dichosas valencias. Entonces, elementos como el calcio. Calcio tiene dos cargas positivas, ¿cierto? Por tabla periódica lo conocemos. Magnesio tiene dos cargas positivas. ¿El sodio cuántas tiene? Una, ¿cierto? El potasio tiene una carga positiva. ¿El aluminio cuántas tiene? ¿Tres? Tiene tres cargas positivas. Es decir, que con este elemento yo voy a poder desplazar dos átomos de hidrógeno. Con este desplazo 2, con este desplazo 1, con este desplazo 1 y con este desplazo 3. ¿Sí? En la capacidad de intercambio catiónico. Eso es lo que mostramos acá. Los dos de hidrógeno se desplazan con uno de calcio. Para el ejemplo. En este caso del aluminio, a veces cuando sale así, es porque está muy por debajo y no en la tabla. Cuando sale que no está allá. Está muy por debajo. El análisis le dice a uno ND, ¿sí? O ILD, exacto. Entonces le dicen no, pues, inferior al límite de detección. ¿Cómo hacen en el laboratorio eso? Dicen, pues, ellos le toman primero las pruebas de pH. Dicen, oiga, este suelo tiene un pH de 7.12. Aquí no nos pongamos a determinar aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio hay suelos ácidos, por lo general, y con pH menores a 5,5. Entonces, cuando el pH sube de 5,5, ya dicen, no, pues ahí no vamos a encontrar aluminio de cambio. ¿Sí? Entonces, es uno de los primeros parámetros que uno ve en los análisis, mirar la acidez. ¿Sí? Mira el pH, si está por encima de 5,5, ya uno, si no tiene aluminio, ya empieza a descartar el tema del encalamiento. Lo otro que tiene que mirar es la parte de capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? Acá le dan a uno dos. Vean, la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de intercambio catiónico efectiva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí, ajá. Exacto. Sí, no, en la capacidad de intercambio catiónico, dicen, esta es la capacidad, o lo que dicen aún es como la real. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen en el laboratorio es coger el suelo y lo pasan con una solución de acetato de amonio, una sal neutra, ¿sí? Y lavan eso. Entonces sacan todos los cationes que hay acá, ¿sí? Todo esto que está pegado a las arcillas lo sacan con el acetato de amonio, ¿sí? Lo desplazan, lo reemplazan con acetato de amonio. Y luego a ese extracto lo titulan y hacen los cálculos de cuánto fue lo que desplazaron, qué era lo que había allí. Total, puede ser calcio, magnesio, sodio, aluminio, hierro, manganeso, todo lo que haya ahí en cargas positivas. Entonces, ese es el valor que nos reporta esa capacidad de intercambio catiónico real. ¿Qué es lo que pasa? A uno le toca jugar con esas dos cosas. Yo, por ejemplo, en los análisis, cuando tienen esos pH tan altos, 7.12, ¿sí? Uno empieza a comparar. Bueno, tengo 8.5 acá y tengo 11.17 acá. Por lo general, cuando el pH es alto, ¿sí? Los valores de la CICE y de la capacidad de intercambio catiónico real se parecen mucho, son muy cercanos. Pero en un suelo ácido, como los que tenemos acá en Wilches, o como los que tenemos en Sabana, ¿sí? Puede que nos dé esto 8, pero esta capacidad de intercambio catiónico efectiva nos da 2 o 3. Entonces, ¿con cuál valor me quedo? ¿Sí? En ese caso es mejor trabajar en suelos ácidos, trabajar con esta capacidad de intercambio catiónico efectiva, con la suma de bases. ¿Sí? Entonces la CICE va a ser igual a todo esto. Va a ser igual a la suma de todo esto. ¿Sí? Mientras que el otro es la extracción con acetato de amonio. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando lo hacemos en suelo ácido? Como es una extracción con una sal neutra,
tiende a sobreestimarnos la capacidad ¿qué? De retener nutrientes del suelo. ¿Sí? En el caso de suelos neutros a básicos, ya eso no pasa, porque ya el pH de la solución del acetato de amonio pues, se asemeja mucho a esas condiciones. Pero en suelos ácidos con pH de 4, 5, pues ya es mejor trabajar con la CISE. ¿Ya tenías preguntas? Sí, una pregunta. La capacidad de cambio catiónico en esos suelos ácidos también lava el aluminio. En ese reemplazo con sodio que se afecta la calidad del aceite. ¿Sí? A la larga se afecta la calidad del aceite. Y eso pues no es bueno. Entonces, sí, uno en lo económico dice, listo, toma el sodio y bien, pero ¿qué le va a representar? Uno a la larga al cultivo y lo otro en materia de suelos. ¿Por qué? Porque el sodio es dispersante de la estructura del suelo. ¿Sí? La estructura del suelo, ¿qué es? Pues básicamente los agregados del suelo son una combinación entre materia orgánica, partículas minerales y ¿qué? Bueno, esos dos básicamente. Partículas minerales, materia orgánica formando agregados o terrones. Entonces lo que hace el sodio es destruir esa relación entre las partículas y generar compactación. Entonces las partículas quedan sueltas y se van apretando, se compacta, se reduce aireación, se reduce de todo. Forma encostramientos superficiales. Entonces, mucho de esto no es bueno. Dispersa la estructura del suelo. Entonces, no es conveniente trabajar eso en dosis tan altas. ¿Esas aplicaciones de sal pueden volver salinos los suelos aquí en esta zona? Con el cloro es complicado de pronto en esta zona, no lo creo tanto. ¿Por qué? Porque los cloruros son muy solubles. Entonces con altas precipitaciones ellos se diluyen y se van o se aprovechan para las plantas o se pierden. Aquí no, pero por lo menos en zona norte sí puede ser más riesgoso porque allá no tienen tantas precipitaciones. Entonces esas sales se van acumulando en los platos. ¿Sí? Pero hay libros que hablan de a largo plazo generan toxicidad, ¿no? Sí, claro. Igual el sodio es un elemento tóxico para las plantas. ¿Sí? Entonces, claro. En dosis grandes, pero por lo general la gente no tiene plata para aplicar dosis En cuenta que el grandes, ¿no? sodio es un elemento, podemos decir, menor. Aplicar 1 kilo, 2 kilos de sodio ahí, pues ya simplemente por lógica uno sabe que va a generar un problema. Es lo mismo que pasa con las comidas. Uno le aplica la sal y rico, pero vaya y cómo hace 1 kilo de sal. Claro. Entonces, todo en exceso es malo. Bueno, eso es con respecto a las unidades. Las otras, bueno, esto ya conociendo un poquito de las unidades que tenemos allí en los análisis, abajo del 15%, que eso es importante sobre todo para la zona norte. Y las saturaciones de aluminio que estén alrededor, que estén del 30% para abajo, menos del 30%. ¿Sí? También manejamos lo que son las relaciones calcio-magnesio, calcio-magnesio sobre potasio, potasio-magnesio. Ya uno puede establecer esos valores de referencia. ¿Qué es importante? Esta relación calcio-magnesio que esté de 2 a 3 partes de calcio por una de magnesio. Calcio-magnesio sobre potasio puede estar alrededor de 10, pero no sobrepasar valores de 70. ¿Ven? Porque ahí empieza a sufrir el potasio. Esto nos sirve para qué? Para establecer el escenario en el cual nos encontramos. Para decirle que de entrada aquí tengo deficiencias de potasio en el suelo, entonces puedo esperar que se me manifiesten síntomas. Eso nos empieza a abrir como la mente en torno a qué podemos esperar en el cultivo. ¿Y qué nos permite hacer el análisis en este caso? Nos permite hacer diagnósticos, decir qué tenemos bajo, qué tenemos alto, qué tenemos que corregir, qué podemos mejorar, y nos permite inferir en algunas características como esto, que tiene que ver con manejo de la acidez. Entonces, si yo tengo pH, ¿cómo es el comportamiento de los elementos dependiendo del pH? Si tengo pHs ácidos, fuertemente ácidos, lo que espero es que haya condiciones con excesos de aluminio en los cuales requiera yo hacer aplicación de enmiendas. Entonces, eso me lo indica, por ejemplo, el pH de entrada. Bueno, listo, tengo un pH de 4.2,
puedo estar requiriendo enmiendas y puedo tener saturaciones de aluminio alta, que es lo que me muestra acá, 57.5%. Si ya llego a un pH casi neutro, yo digo, bueno, en esas condiciones, si tengo humedad, la disponibilidad de todos los elementos va a ser buena. Pero si ya me paso al otro lado, ¿sí? pH por encima de 7.3, entonces puedo tener muchos carbonatos, excesos de sales, y eso me afecta la disponibilidad de los micronutrientes. Entonces en zona norte, por ejemplo, es muy común encontrar áreas con deficiencias de micronutrientes por excesos de calcio. Se unen los excesos de calcio con baja disponibilidad de agua, entonces los microelementos la planta no los puede tomar. Y en el caso del fósforo también ocurre lo mismo. Cuando hay excesos de carbonatos, entonces se forman fosfatos bicálcicos y la planta no los puede tomar tampoco. Entonces empieza a haber deficiencias de estos elementos. Y ya cuando el pH es muy alcalino, bueno, hay saturaciones de sodio por encima del 15%, nocivas para la planta, afectan todo el comportamiento osmótico, empieza a haber problemas de toxicidad de ese elemento y también se inhibe el crecimiento de las plantas. Entonces eso empieza a generar la aplicación de lo que queremos. ¿Qué nos permite el análisis? Nos permite decir, bueno, tengo bajo fósforo, tengo alto aluminio, tengo bajo calcio, magnesio, puedo seleccionar las enmiendas que quiera, ¿sí? Ya no le dejo al laboratorio que elija mis enmiendas, sino que digo, no, miren, yo tengo un suelo con bajo fósforo y bajo magnesio y necesito bajar el aluminio. ¿Cuáles enmiendas puedo utilizar? Ya uno en su criterio técnico puede decir, bueno, necesito una dolomita o un óxido de magnesio con una roca fosfórica o con una bomba del río. Uno las elige de acuerdo a lo que tenga en el resultado de suelos y monta estas pruebas, ¿sí? Dosis crecientes de esas enmiendas y empieza a mirar qué pasa con el aluminio, qué pasa con lo que yo quiero impactar, si quiero subir pH o si quiero bajar acidez, qué pasa con los elementos, y de acuerdo a eso termino de elegir cuáles son las dosis correctas. Entonces, esto es un ejemplo. Bien, otro ejemplo, esto es para suelos básicos de zona norte, donde hay exceso. Lo que está dentro de esas paredes celulares, las paredes celulares se forman mucho pectatos de calcio y esas paredes celulares, pero lo que le da integridad a esos tejidos es el boro, que viene a ser como la vez de un pegante por acá, ¿sí? Entre célula y célula. Entonces cuando falta eso, la estructura de las paredes celulares se pierde, de los mismos tejidos se pierde. Y el boro también afecta todo el tema de división celular. Por eso es que nosotros vemos esas malformaciones en las hojas nuevas. Él afecta división celular, también afecta cómo se distribuyen las auxinas en la planta. Entonces, por eso esas malformaciones, eso, a medida que se hace más aguda la deficiencia de boro, las hojas se van poniendo corticas, dejan de emitir los foliolos, salen como ganchos y al final, ya cuando es muy grave, ya no emite y queda así, queda como si tuviera un cráter de PC. Entonces, eso es lo que pero eso, digamos, esos comportamientos y esas anomalías también, o sea, eso va relacionado también con calcio, ¿no? O solamente con... está, bueno, ese tipo de anomalías se dan en los que, sobre todo con los micronutrientes, porque son de baja movilidad. Entonces, todo lo que va a afectar la emisión de hojas nuevas tiene que ver con elementos de poca movilidad. El calcio tiene que ver allí porque es un elemento que no se mueve dentro de la planta por lo mismo. Él es estructural, él está en las paredes celulares. Él llega y, bueno, listo, se queda ahí, no se va a traslocar. El boro le pasa lo mismo, al hierro le pasa lo mismo. Por eso en los casos de anegamientos, a veces se ven esas deficiencias, esas clorosis, unos amarillamientos casi blancos en las hojas nuevas. Es por deficiencia de hierro, pero por falta de oxigenación en la zona de raíces. ¿Sí? En el caso del zinc pasa lo mismo, las hojas se van volviendo más pequeñas, pero los foliolos se hacen cada vez más delgaditos a medida que se agudiza. El manganeso forma unas bandas blancas
entre las venas de los diodos. Se ve un rayado. relacionado con el anegamiento. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en la zona, nosotros tenemos buenos contenidos de manganeso y de hierro en el suelo. Cuando hay anegamiento, el manganeso se vuelve muy disponible. Entonces, ¿qué pasa? Que la planta lo toma en grandes cantidades en contra de lo que puede tomar de hierro. Ellos no son antagónicos. Entonces, en una condición de anegamiento, toma mucho manganeso, pero toma más poquito hierro. Entonces, uno puede encontrar aquí análisis. ¿Cuánto está un manganeso en sus análisis foliares? Miren los análisis foliares. El manganeso, ¿en cuánto está? Foliares. Foliares. 523.5. 523. 153.8. Ese está, ¿sí? Manganeso. Es el más alto. El de manganeso, foliares. 400, miren, hay rangos de todo. Hay unos que dicen 50 y pico en un análisis, 570 y pico, 400, 150. ¿Ven? Que son muy variables. Son elementos que dependen mucho de la estacionalidad y dependen mucho de los contenidos nativos del suelo. Si miran el suelo, con que un manganeso esté alrededor de las 10 partes por millón de suelo, está bien. Pero hay suelos que tienen 30, tienen 40 partes por millón. Ahí uno toma en grandes cantidades. En los llanos uno encuentra, o aquí, encuentra un análisis de manganeso de 1000 partes por millón. En San Pablo. ¿Sí? Encuentra esas cantidades de manganeso y pues eso no es que genere toxicidad, pero sí afecta la toma de otros elementos, en el caso del hierro. 7.28. ¿De qué es ese? ¿Pero el suelo? Miren, ese es un contenido que tiende a ser bajito, pero igual, tiene 150 partes por millón de manganeso foliar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí concuerda, más o menos lo que se tiene estimado, lo que nos dice la literatura de manganeso, por ejemplo, es que por encima de 150 partes por millón ya es alto, pero nuestros análisis acá son extremadamente altos. Uno va a Tumaco y encuentra lotes de 1500 partes por millón de manganeso. Lo más bajito así que uno encuentra aquí en manganeso, por ejemplo, en la zona norte, 100, 115, y ya cuando hay condiciones de deficiencia puede bajarse a 50. ¿Sí? Entonces, Tenía una pregunta. son muy variables. Son muy variables. Una pregunta, ingeniero. Sí. Retornando al boro. El boro. Sí, retornando al boro, no sé usted qué concepto tiene. Lo que pasa es que no escucha muchos conceptos. Un Algunos momentito, esperen, pongamos atención. que retornando a lo del boro, ¿sí? Se escuchan diferentes conceptos en cuanto a la utilización del boro, ¿no? Algunos profesionales dicen que el boro se debe utilizar trimestralmente, ¿sí? Por lo que es muy poco asimilable, entonces para que tenga más, la palma más capacidad de tomarlo. Otros dicen que se utiliza solamente una vez o 2 veces al año, que precisamente por lo que es muy lento. Ahí ya uno juega con fraccionamientos. Mm. Eso también tienen que entrar a calificarlo ustedes desde la parte técnica. ¿Qué precipitaciones tenemos? ¿Cómo se distribuyen las lluvias? ¿Qué textura del suelo tenemos? Cantidad de materia orgánica. Si yo tengo texturas muy arenosas, con baja materia orgánica, sabana del Dora, esos suelos así que son esa arena blanca, toca pensar en fraccionarlo. No solo el boro, todo lo demás muy bien fraccionado. Si ya yo tengo suelos francos con buen contenido de materia orgánica, ya con mi suelo ya puedo ir un poquito más espacial en los fraccionamientos. Cada condición es particular. ¿De qué? 84% de Eso. y 0.75 así. ¿Cuánto tiene de boro este suelo? 0.83. Y eso que está alto, pero eso es tomado en la zona de fertilización, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que nos permite ver el análisis de suelos también y que nos toca interpretarlo muy bien. Si yo tengo un suelo de esas características con tanta arena, ¿qué espero? Bueno, que tenga materia orgánica bajita, que todos los contenidos de nutrientes sean bajos. Entonces yo puedo ir monitoreando qué es lo que voy mejorando con las prácticas que voy haciendo. Entonces, bueno, hay un punto 8 de boro, listo. Estamos mejorando los contenidos de boro en el suelo en esa zona donde estoy interviniendo.
Y eso es un punto a favor de las prácticas. Ya toca mirar la respuesta foliar. Eso lo iremos mirando ahorita. ¿Vale? Donde este Na es el nutriente que tenemos que aplicar en kilogramos por hectárea o en kilogramos por palma. Ese nutriente que tenemos que aplicar es básicamente la suma de lo que extrae la cosecha, que es ese Ne, según el rendimiento esperado. ¿Sí? Por eso teníamos los datos de las inflorescencias, cómo se viene comportando históricamente la producción. Le sumamos lo que necesitamos aplicar de nutriente para compensar las deficiencias a nivel foliar. ¿Cómo compensamos eso? Miren, tenemos nuestro nivel óptimo. Vamos a hacer de cuenta el nitrógeno. Puede ser 2.6%. Le restamos el nivel foliar actual, lo que tenemos en el análisis foliar, lo que nos da el laboratorio. Lo multiplicamos por la materia seca de la palma. Por eso es importante tomar las medidas vegetativas. ¿Sí? Y lo dividimos en 100. Esa materia seca es materia seca foliar, ¿verdad? Materia seca foliar. ¿Por qué? Porque tenemos análisis foliar. Sí, no, sí. Tenemos el peso del dosel, el análisis foliar. Aquí se le puede incrementar otra parte, se le podría incrementar otra parte que es el nutriente que se va anualmente al estípite o el que se va a las inflorescencias. Pero eso sí era muy finito y pues la plata no va a tratar, ¿sí? Entonces por ahora, por lo menos con esta parte. Cuando no se tiene medida la materia seca. ¿Cómo? Cuando no se tiene ese dato. Uno le hace un estimado. ¿Sí? Normalmente una planta adulta, ¿qué va a fertilizar? O bueno, ¿qué va a nutrir uno? Ustedes dicen, bueno, ¿a cuánto manejamos las podas o cuántas hojas queremos tener por palma? ¿Cuántas hojas manejamos normalmente? ¿40? ¿Quién da más o quién da menos? 36, 40 y qué? 38. 38, 36 a 40. Dejémoslo en 40. Ya es que miras. Bien. 36, es lo que se maneja. Cuando manejan el criterio de cosecha de 2 al verde, 1 al maduro, ¿cuántas hojas les da? ¿Cuántos 40. niveles foliares le da? Son 40 hojas. 42. Son 40 hojas. 40, 42 hojas. Sí. ¿Sí? Son 5. Háblale, 42 Son 5 hojas. anillos, 6 anillos. Pues hablas. Bueno, depende. Cuando Ya. se corta con gancho, eso. Puede ser. Si llega a ¿Qué es lo 36. ideal? ¿Qué es lo ideal? Tener en cuenta que no bajarse de 32 hojas por palo. Ujú. ¿Sí? Manejar de 36 para arriba, 36, 42. Lo que sí es necesario tener en cuenta es que entre más hojas manejen, pues el requerimiento nutricional les va a aumentar más. Si uno va a tener hojas, lo importante es que las alimente, ¿no? Entonces yo quiero tener una palma de 42 hojas. ¿Cuánto pesa una hoja en seco para una palma adulta? En seco, ¿cuánto pesa una hoja? Bótenle un número. 1 kilo, me dicen por acá. 3 kilos. 10 kilos, 2, 3. 1.3, 1.35, 57, ya, no, no es bien. Más o menos alrededor de 3 kilogramos. ¿Sí? Un número así grueso. Cuando uno no tiene las medidas vegetativas, se puede ir con eso. Si yo quiero, ¿cuál es la palma que yo quiero? Una que tenga 42 hojas o 40 hojas. Uno define el número de acuerdo al criterio de poda que maneje. Y dice, para mis palmas adultas alrededor de 3 kilogramos por hoja, en seco. ¿Cuánto nos da eso? 4 por 3, 12. A menos. 126 kilogramos, ¿no? ¿Ven? Por palma. Así, haciendo cuentas el número así que se maneja normalmente son 130 kilos, una palma adulta, uno puede tener hasta 140 kilogramos, puede manejar. Cambia mucho ese dato, o sea, ese dato de los 3 kilos de las meses con el híbrido, que no hay peligro. ¿Tienes otro dato para el híbrido en la cabeza?
que estamos viendo, digamos, que son hojas muy grandes, ¿sí? Son hojas muy grandes, pero también la emisión anual es más bajita. O sea, yo puedo manejar el mismo criterio, ¿sí? No necesariamente es que sea uno ve cuál Martinensis que Pero hubo- botan sus Excepcionado. No tiene buena memoria entonces. decían 40% más de masa seca, pero 4. El estado fitosanitario del tejido en la medida de lo posible, tejido sano, hojas en buen estado, que no estén partidas, que no estén comidas, nada de eso. Hay cultivos en los que la condición fitosanitaria no da para escoger mucho, pero igual, si esa es la condición representativa del norte, igual toca tenerla en cuenta. Que sean representativas las muestras, ¿vale? La época del año. ¿Qué época tomamos normalmente? Inicio de lluvia. Tomamos inicio de lluvias. Bueno, ahí toca empezar a mirar unas cosas. Acá tenemos comportamiento bimodal de la lluvia, ¿cierto? Si esto es enero, esto es julio y esto es diciembre, aquí podemos tener un comportamiento más o menos así. Mayo, viene un veranillo y luego viene otra cosa aquí y viene esto así. ¿Sí o no? Más o menos así el comportamiento de la lluvia. Normalmente, o lo que se había venido manejando era tomarlo por acá en febrero. ¿Sí? En época seca, por tema de procedimientos, para andarlo loco, ¿sí? Sí, no hay labores. Que no hay labores, entonces se podía destinar eso. También porque hay un periodo donde se aplicó el último fertilizante que probablemente fue en diciembre, Bien. que se deja un espacio para Pero ¿qué es lo que pasa allí? Toca mirar otra cosa también. Y es que cuando tomamos esas muestras, nosotros tenemos, si las tomamos acá en febrero, nosotros tenemos un déficit acumulado que viene de enero, que viene de diciembre y que viene de parte de noviembre. Entonces la palma viene estresada, 3 meses atrás. ¿Qué pasa cuando tomamos esas muestras? Aquí nos aparece bajito toda la parte de micronutrientes, entonces boro, manganeso, zinc, hierro, todo eso empieza a verse afectado. ¿Por qué? Porque tiene el estrés y ya la movilidad de nutrientes no se va a dar tanto porque pues, no hay agua. ¿Sí? Las plantas no toman como nosotros, la arepa de huevo sólida, sino nada, a ellas les toca todo en solución. La nutrición es mineral y es en solución, depende del agua. Si nosotros tenemos estrés hídrico, eso se va a mostrar en los análisis. Entonces, tomarla en una época tan seca tampoco es conveniente. Entonces, nos toca jugar con las épocas de muestreo, y jugar con las épocas de muestreo significa también jugar con los fraccionamientos y las épocas de aplicación de los fertilizantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles de pronto podrían ser épocas recomendables para aplicar, para hacer los muestreos foliares? Quizás después del veranillo, pensando en que ahí se dejan unos meses sin fertilizar. Por acá En junio, sí, sería en junio para julio. podría ser buena época porque tenemos un buen balance de agua aquí que viene de mayo, ¿cierto? Podría ser acá. ¿Qué otra época podría ser? Pensamos más hacia el final, pensando en Por acá. O antes, exactamente, antes del verano. Podrían ser dos buenas épocas. Porque En mitad de noviembre. Hay disponibilidad. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿O no? En el invierno sí hay que tomar atención. Ahí le toca entrar a uno a jugar muy bien con las fuentes, La última, yo creo con la que aplicación de los fertilizantes. la que puso ahí en el CEPAR cerca de diciembre, lo que veo yo es que está muy pegado al programa que se aplica en ese momento. Ese es un problema. Quería para julio. ¿Qué alternativa? Viene una plantación que me pareció muy buena, ellos la manejan en esta época, ¿sí? ¿Qué hacen? Por ejemplo, dicen, nosotros hacemos aplicaciones por acá de todo lo que no sea altamente soluble, por ejemplo, rocas fosfóricas, el mismo KCl se puede aplicar en estas épocas, aquí, ampliando un poco más la ventana de aplicación. Los otros, por ejemplo, los nitrógenos, ¿sí?
fertilizantes compuestos, ¿sí? que requieran agua para disolverse, los enfocan más allá. En el veranillo hacen otra aplicación de este tipo de fuentes que no requieran tanta agua, que no se vayan a perder, ¿sí? Y aquí también se van con los solubles, por acá en este rango, cuidando de no aplicar cuando estemos hablando de 600 milímetros, unas lluvias muy fuertes. ¿Qué hacen ellos? Tratan de aplicar por acá la última fracción, ¿sí? Dejar el muestreo por aquí en diciembre, que le alcance a coger los 2 mesecitos o sea, la última aplicación, principios de noviembre, muestreo de mitad de diciembre para allá, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí de ventaja? Que tenemos esta reserva de agua aquí en las lluvias, ¿sí? Que no nos va a dejar de entrada en ese mes de diciembre que la planta sufra de estrés, y arrancan ese muestreo aquí en estas épocas por los lotes que son más susceptibles de presentar déficit hídrico, los lotes que se secan más rápido, lotes de lomas, lotes con texturas muy arenosas, ¿sí? Entonces arrancan por esos lotes inicialmente y terminan por aquí en enero, por ejemplo, con los lotes que no van a tener problemas de déficit hídrico en un rato, con los que menos sufran de déficit, o sea que le aguanten a uno este periodo de sequía hasta enero sin mayores complicaciones, y lo manejan logísticamente así. ¿Qué ventajas se tiene de ese sistema? Que nos permite recoger todo lo que se aplicó en fertilización acá y ver los efectos que tuvo, ¿sí? Permite recoger todo lo del año. Aquí también nos permite hacer eso, pero entonces ya el tema es que la fertilización nos toca programarla con los análisis que se tengan de junio del año pasado, ¿sí? Para pedirlo en el presupuesto del siguiente año. Entonces ahí tienen que jugar mucho con la logística, con el tema de presupuestos, para prescribir esa fertilización así. Entonces este esquema me pareció pues muy bueno para recoger precisamente el efecto de la fertilización anual y poder hacer correcciones a futuro, para hacer los pedidos de fertilizante entre los meses de enero, febrero, y que la llegada del fertilizante esté puntual acá en marzo, para los solubles sobre todo. Incluso hay otra ventaja grande, y es que primero se enviarían muestras no al tiempo con todo el mundo, que dificulta y demora las entregas de los resultados, y segundo es que llegarían los resultados más rápido, y Claro. esos resultados nos permiten hacer ajustes a la fertilización, digamos desde el primer fraccionamiento, no al segundo o tercero como nos toca en este momento. Exacto, ese es un buen punto. Cuando uno ve los datos del LAPS, ellos dicen nuestro pico de análisis es acá, febrero, marzo, y nos llegan y nos toca hablarnos de todo, de todas las cosas, ¿ven? Entonces, y ofrecen descuentos por cantidad de muestras que se mandan en otras épocas. A veces hacen ese tipo de promociones. Entonces, mandarlos por fuera de esta ventanita también tiene sus ventajas. Mejora la oportunidad de entrega de los resultados en menor tiempo, lo que ya hablaba Yasmín, ¿sí? Entonces, es bueno también pensar en esas alternativas. Pero pues depende también de cada zona. Aquí tenemos este comportamiento de lluvias. Hay zonas donde tenemos un monomodal con un pico de lluvias por acá y luego una caída aquí. Entonces ahí también va a haber unas variaciones, ¿sí? Tumaco, por ejemplo, tiene el pico de lluvias acá en mayo y este segundo semestre seco. Entonces ahí todo eso juega a la hora de definir las épocas del muestreo. Bien, preguntas con respecto a esto. Todo eso es claro. ¿Sí? Todo eso es claro. Entonces, en la medida que podamos ajustar mejor, Por ejemplo, optimizar la toma de los muestreos foliares, de hacerlos Se le toca que los tome ya. que sean realmente representativos del cultivo durante el año, Para buenas diciembre y enero condiciones, no le sirve. vamos a poder también manejar el tema de costos. ¿Vale? Preguntas, inquietudes. No, esto, ahorita con el tema de lluvia que tenemos, que ya los climas han sido un poco variantes, plantaciones grandes excelentes, se puede manejar. Pero sabe que tenemos una gran cantidad de agricultores ya muy pequeños. En el caso del año pasado, que muchos
no alcanzaron a fertilizar y están utilizando estas épocas como la del día de hoy, la de estos días para fertilizar y empiezan como a ver ya un tema de variaciones en cuándo voy a tomar la muestra, si no alcancé. Entonces, uno tiene que ajustar esa parte ahí y mirar el menos impacto que le causa la... Abajo, la palma tiene 8 espirales. Esta que se marca como hoja 1, pues es la espiral 1. Y empezamos a mirar de ahí para abajo, a contar el número de hojas. Entonces 1 más 8 da la hoja 9, más 8 hojas, la hoja 17. Y esa es nuestra hoja de muestreo. ¿Qué porción de la hoja tomamos? Para recordar, la porción central de la hoja también. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios mirando la variación del contenido de nutrientes a lo largo de la hoja y también a lo largo y a lo ancho, y se ha encontrado que donde es más representativo de las condiciones nutricionales de toda la hoja es en esta porción, la porción media. Y de esta porción media, en los foliolos, la porción media de los foliolos. Entonces, eso es lo que se toma allí, eso lo sacamos de las muestras foliares, ustedes ya están familiarizados con esto, la porción central de los foliolos. Secamos las muestras más o menos entre 60 y 80 grados Celsius y las mandamos al laboratorio debidamente etiquetadas. Al cabo de los 20 días, 25 días hábiles, nos llegan los resultados y nos llegan este tipo de informes, que es lo que ustedes ya tienen allí, y con lo que vamos a hacer unos ejercicios. ¿Vale? Y una pregunta. Señor. ¿Se define como palma joven hasta los 5 años? La disposición de los foliolos cambia, la arquitectura de la hoja es distinta, tiende a ser mucho más amplia y hay un factor de O por dilución G. de los nutrientes en el tejido. Entonces, por eso nos muestran variaciones con respecto a lo que uno maneja normalmente en kinesis y que tienden a ser valores más bajos de los nutrientes. Entonces, que si ven un análisis foliar de 2.2 o 2.1 en el caso de un híbrido por G, para que no se asusten, que esos valores son muy normales encontrarlos. Lo que les va a decir mucho del estado nutricional también es los recorridos de campo que hagan, que puedan mirar, bueno, las palmas tienen buena carga, están verdes, pero pues, si el contenido está en 2.1, pues listo, o sea, no hay problema. ¿Sí? Entonces tienen que alimentarse de diferentes herramientas para enriquecer ese diagnóstico. Entonces, en el híbrido suelen ser más bajitos niveles de potasio que lo que podemos encontrar en kinesis. Los híbridos tienden a almacenar muchos nutrientes en el estípite, muchas cantidades de nutrientes. Entonces, esas reservas ella las tiene para épocas en las que no puede tener disponibilidad del elemento. Por ejemplo, en las épocas secas, ¿sí? Tienen una reserva, los estípites de esos híbridos son muy grandes, tienen una reserva muy grande de agua y de elementos nutricionales. ¿Sí? Entonces, por eso también se manifiestan bajos contenidos a nivel foliar. Por ejemplo, pues, un análisis de un lote donde podemos ver diferentes concentraciones del elemento. Entonces, allí vemos, por ejemplo, el caso del nitrógeno está en 3.03, ¿qué sería esto? Sería en exceso, en deficiencia, estaría bien, ¿sí? Eso es hoja 17. Entonces uno pensaría, bueno, puede estar en condición de exceso ese nitrógeno, ya a partir de eso empezar a ver qué me puede ocasionar ese exceso. ¿Sí? Entonces uno puede hacer el diagnóstico nutricional a partir de esos análisis, conociendo los niveles de referencia, preferiblemente locales. ¿Qué hacemos también con eso? Los índices de balance. Es que con respecto al nivel óptimo, ¿sí? Calificamos el nivel actual. Entonces, este nivel actual, ¿qué porcentaje nos representa del óptimo? Y podemos graficarlo de esta manera. ¿Para qué nos sirve eso? Para identificar cuáles son los elementos que están en mayor limitación. Entonces, en este caso, por ejemplo, el azufre, ¿sí? Con respecto al óptimo solo es un 26%. Entonces, es un elemento que necesitaríamos atender, darle prioridad en la reducción, ¿sí? en la nutrición. ¿Por qué? Porque podemos aportar fósforo o podemos aportar zinc, pero si no solucionamos esto, igual el cultivo no va a responder en producción. ¿Sí? Bien.
Para el cálculo de los requerimientos nutricionales, lo que les comentaba anteriormente, nosotros tenemos en el sistema de Palma utilizamos la extracción y el ajuste foliar. Entonces, la extracción por cosecha y el ajuste de acuerdo a los análisis y los contenidos de biomasa foliar de la palma. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Y allí podemos obtener un requerimiento neto del elemento. Y también nos sirve ¿para qué? Para medir el efecto del suelo o de las prácticas agronómicas en la planta. Entonces acá tenemos un caso, un experimento que teníamos donde teníamos parcelas sin aplicación de potasio, aplicaciones del requerimiento total del elemento, aplicaciones del 75%, del 50% y del 25% de ese requerimiento, y documentábamos qué pasaba después de 3, 4, 5 años de siembra de estar aplicando esos tratamientos. Y veíamos, por ejemplo, miren, estas punteadas son cuando no se hizo la aplicación del elemento y aquí cómo se comportó dependiendo de la dosis de aplicación. Entonces eso nos permite hacerlo, el análisis foliar, precisamente para determinar ese efecto de la fertilización y también para determinar cuál es la eficiencia del nutriente aplicado, con miras a determinar tanto eficiencia nutricional como eficiencia económica. Eso es lo que pesa también. ¿Vale? A campo y empezamos a revisar, oiga, si hay deficiencias de potasio en el campo o no hay. Entonces tenemos que suplementar todo eso. ¿Qué hacemos con esas herramientas? Determinamos nuestro plan de manejo. ¿Sí? Bueno, esto tenemos que, para determinar el plan de manejo nutricional, lo complementamos además con el comportamiento histórico de las producciones, histórico, o sea, lo que hemos tenido en el tiempo de producción y cuánto nos va a producir a futuro, que es de los muestreos o los censos de producción. Comportamiento histórico de los análisis foliares, la evaluación de la información. El éxito de esto está en el uso de la información. El que usa la información tiene poder de decisión, ¿vale? El historial también de lo que venimos aplicando en fertilización. Decimos, por ejemplo, no, llevamos 10 años de aplicación de hidrógeno más el aluminio intercambiable, ¿sí? Y el aluminio intercambiable pues es el solito, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en los análisis, los valores de acidez intercambiable son mayores siempre a los de aluminio intercambiable, porque allí se incluye el hidrógeno. O sea, la acidez en el suelo la dan dos cosas, el aluminio y la da el hidrógeno. Entonces, la acidez intercambiable es precisamente eso, la suma de esos dos elementos. ¿Listo? Ok. Eso es lo que sale allí. En los que tienen suelos ácidos, ¿no? Sí. Suelos es de baja solubilidad, ya hablábamos de los citrosolubles, ¿cierto? Que no son tan solubles en agua, pero sí en ácido clorhídrico, en ácido cítrico. ¿Por qué se usan estos materiales? Porque tienen una reacción a largo plazo y que nos permiten modificar las propiedades químicas del suelo. Básicamente eso es lo que buscamos allí. Que pasemos de esa condición de alta acidez con problemas por aluminio y baja disponibilidad de cationes a tener una mejor condición nutricional, porque como les recuerdo otra vez, pues la idea es incrementar o mantener la fertilidad del suelo. Aquí necesitamos incrementarla porque es un suelo que es pobre. Para eso, pues la aplicación de enmiendas es una primera medida, está enfocada a corregir la acidez, neutralizar el aluminio, aumentar los contenidos de calcio, magnesio y fósforo en este caso particular. Este es un estudio de caso allí. Para el cálculo de las enmiendas, tenemos en cuenta, podemos hacerlo con algunas ecuaciones generales o bien a través de las pruebas de reactividad que les mostraba antes. Esta es una de las ecuaciones más utilizadas para calcular los requerimientos de enmiendas por hectárea. Aquí, ¿qué nos dice? Básicamente que tenemos una saturación de aluminio inicial, la que tenemos allá en el suelo, en este caso de 50.65. Necesitamos llevarla a una saturación de aluminio deseada, que para Palma, ¿cuánto fue que dijimos? Menos del 30%. Multiplicamos por la capacidad de intercambio catiónico, por eso es importante calcular allí esa capacidad de intercambio catiónico por 100. Esto lo multiplicamos por un factor
que es dependiendo de la enmienda que vamos a utilizar. ¿Qué enmienda utilizaríamos en ese caso? ¿Cuál sería? Una que tenga, pues, calcio y magnesio que están bajo medio. Calcio, magnesio, Pero eso no es lo podemos mismo. aportarlo allí. Tenemos bajo fósforo, Bueno. podemos también pensar en una enmienda con el aporte de fósforo, ¿cierto? Entonces podríamos pensar no en solo una, sino en dos enmiendas, una combinación de dos enmiendas. Podemos utilizar, por ejemplo, en esos casos, una que nos aporte calcio, magnesio, una dolomita. La que nos aporte fósforo puede ser una rosa fosfórica, un abono paz del río. El abono paz del río tiene una ventaja también, es que él tiene un 48% de óxido de calcio, entonces nos da una enmienda de alta reactividad. ¿Sí? La caldolomita nos puede aportar calcio, magnesio, pero con muy baja reactividad a corto plazo. Entonces son como un buen complemento, puede ser allí. Podemos usar las mismas rocas fosfóricas, ya en cada caso, pues dependiendo de las limitaciones que se tengan. Aquí pues esas enmiendas serían como las más opcionadas. Ese factor que está acá nos da calculado en 100 dividido en PRNT, que es el poder relativo de neutralización total de la enmienda. ¿Sí se acuerdan de ese término? ¿Lorena? ¿No? Bueno. Para cada enmienda es diferente. Para cada enmienda hay un equivalente químico. ¿Cuál es el equivalente químico del carbonato de calcio? Es la suma de todos sus pesos, ¿no? Entonces esto es 40, esto es 12 por acá y el oxígeno es 16. ¿Cuánto suma esto? 16 por 3 más 12 más 40. Sobre 100. ¿Sí o no? Cuentas alegres. 40 más 12 más 16 por 3, pero por 3 oxígenos. ¿Listo? Ese es nuestro valor de referencia. Todo lo que calculemos en enmiendas va a ir en función de estos equivalentes en carbonato de calcio. Entonces, por ejemplo, una dolomita o bueno, pongámoslo en términos de equivalentes químicos de sustancias puras. El óxido de calcio, ¿cuánto va a valer? Va a valer 40 más 16. ¿Sí? Eso es 56, es el peso completo de esa molécula, de esa molécula. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice en el valor de neutralización? Nos dice, oiga, si una unidad de óxido de calcio neutraliza tanto como una unidad de carbonato de calcio puro. Es decir, que esas 56 gramos de óxido de calcio neutralizan tanto como 100 gramos de carbonato de calcio puro. Sí, o sea, una mol de esto neutraliza tanto como una mol de esto. Una mol de esto pesa, pesa 56 mientras que esta pesa 100. Pero los dos van a neutralizar la misma cantidad de aluminio, en una relación de calcio-aluminio 1 a 1. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? Cuando yo hago esta operación, entonces digo, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que, ahora sí, dividamos 56 en 100, ¿cuánto nos da? O 100 en 56, mejor. Al contrario. 1,78. ¿Qué quiere decir? Que por cada gramo, que un gramo de óxido de calcio me neutraliza tanto, ¿sí? Como 1,78 de carbonato de calcio puro. Este es mi valor de neutralización, valor de neutralización de la fuente, ¿sí? De esto. Ahora bien, ya de la fuente comercial, entonces depende de qué fuente comercial voy a utilizar. Si yo utilizo, por ejemplo, ¿qué? Pongámosle una abono paz del río, que tiene 48% de
expresión de eso. Va a ser igual a 1,78, ¿cierto? Que es el equivalente de carbonato de calcio, pero por 48. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? ¿Listo? Ese es mi valor de neutralización. Del abono Paz del Río. Pero es por hectárea o ¿Ah? No, ese es un porcentaje. Es lo que vemos allá. ¿Sí? 100 sobre PRNT. El abono Paz del Río, si yo quiero expresar esos requerimientos de allá, en abono Paz del Río, tengo que dividir 100 sobre 85.4, que nos da esta constante, multiplicarlo por lo que me dé acá y multiplicarlo por esta otra constante. ¿Esa constante de qué depende? Esa constante depende del contenido de materia orgánica del suelo. Mientras más alto el contenido de materia orgánica, se puede utilizar 1.5, 1.8 o 2. ¿Sí? Si es bajito el contenido de materia orgánica, pues utilizar 1.5. Depende de la eficiencia granulométrica también de la enmienda, ¿sí? Del grado de molienda que tenga acá. Entonces, son ya constantes que se han estudiado para suelos minerales. Para un suelo de bajo contenido de materia orgánica, esto le pega muy bien al requerimiento. Sin embargo, lo recomendable es determinar el requerimiento por curva de reacción, por prueba de reactividad de enmiendas. ¿Sí? Entonces, en la prueba de reactividad de enmiendas, lo que veíamos antes, ¿puedo borrar acá? ¿Sí? Señor. Ay, ahora sí voy. En una prueba de reactividad de enmiendas, ¿qué tomamos? ¿O cómo las hacemos nosotros? ¿Cómo las hago yo? Hago un cálculo inicial para tener un estimado de eso, con los análisis de suelos. Digo, ese requerimiento de cal me da el carbonato de calcio, por decir algo, una tonelada por hectárea, ¿sí? De carbonato de calcio puro. Cuando yo hago esta operación acá, desde aquí hasta aquí, sin esta F, calculo el carbonato de calcio puro que necesito. Ya cuando le meto este factor, es a otra fuente comercial, ¿vale? Entonces yo digo, tengo una tonelada, mi requerimiento es una tonelada, yo necesito neutralizar un mini equivalente a una cosa así, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en el diseño de la prueba? Digo, bueno, voy a irme con esa tonelada, como dosis central, le pongo aquí 0.5, aquí 1.5, por decir algo, 2, 3 y 4 toneladas. Y con eso voy a construir la curva. Aplico esas dosis en unos suelos que tengo allí, me llevo mi suelo problemas de la finca y cojo muestras por ahí de 2, 3 kilos, ¿sí? Las seco, las tamizo a 2 milímetros, las dejo muy bien y le pongo esas enmiendas en estas dosis. ¿Cuál enmienda? La que yo considero que es la mejor para este suelo. Cal dolomita con roca fosfórica, ¿sí? Yo la selecciono porque tengo el criterio técnico, cualquiera de nosotros la podemos seleccionar. Entonces el requerimiento está en bajar aluminio, subir calcio, magnesio y subir fósforo. Entonces ahí podemos seleccionar, podemos probar diferentes enmiendas, podemos combinar cal dolomita con roca fosfórica, cal dolomita con abono Paz del Río, podemos probar un óxido de magnesio más un carbonato más un yeso, o sea, dependiendo de lo que tengamos en cada zona, dependiendo de la facilidad que tengamos de conseguir las fuentes y dependiendo de lo que queramos lograr en ese suelo. Bueno, aquí este es el ejercicio para ese suelo. Mira. Aquí me dice, yo requiero 0.55 toneladas por hectárea de carbonato de calcio puro sin tener en cuenta la fuente comercial. ¿Qué tipo de enmienda utilizar? Miren, ¿qué dosis utilizar? En este caso, lo hice con cal dolomita únicamente, en este caso. El valor de neutralización aquí es igual, miren, 55% del carbonato de calcio, que es lo que está contenido en la cal dolomita, por 1. ¿Por qué por 1? Porque el carbonato de calcio puro es 100, ¿cierto? La suma es 100. 1. Y el 33% del carbonato de magnesio por 1 es 19, porque cuando hacemos esa relación que les mostré ahorita,
Entonces tenemos que este carbonato de magnesio neutraliza tanto como 1.19 unidades de carbonato de calcio puro. Y eso me da 94, ese valor de neutralización. ¿Qué hago? Cojo estos 55, ese punto 55 de carbonato de calcio puro, lo multiplico por 100 y lo divido en ese 94 para que me dé ya el cargo dolomita comercial. Ahí tenemos el requerimiento, punto 58 de caldo dolomita. Eso sería lo que yo necesito para subir ese calcio y ese magnesio. ¿Para qué? Para neutralizar la acidez y llevarla del 50% al 30%. Y ya lo que hago con eso es diseñando la prueba de reactividad, subir dosis y ya con eso establezco con los análisis, dejo reaccionar eso como mínimo, lo recomendable 3 meses para que me reaccione esa enmienda y al cabo de los 3 meses le hago análisis a los suelos de cada dosis de eso. Y listo. Y ya con esas curvas de reacción, pues yo ya escojo cuál es la mejor dosis, cuál es la mejor fuente, si estoy comparando varias fuentes de la enmienda, y me voy con un criterio técnico ya mucho más exacto para acá. Ahí en el anterior, como ya se cambian los valores. La fase intercambiable y esos OH me llenan estos espacios positivos. Entonces me genera primero que un ALOH y a medida que aumenta la reacción me genera un ALOH3. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como gipsita. Y esta vaina se precipita, ya no es tóxico. ¿Sí? Entonces esto es lo que saca el encalamiento, pero es por los aportes de iones OH. ¿Sí? No es el calcio queda allí en la fase intercambiable, eso es lo que reacciona. ¿Qué pasa con los silicatos? ¿O qué pasa con esto? El carbonato, esta reacción es reversible. Y, o sea, esto puede pasar otra vez a volverse aluminio tóxico. ¿Por qué? Porque los OH salen de la ecuación acá. ¿Sí? Pero con el silicato, ¿qué es lo que pasa? Se forman aluminio sintéticos. ¿Sí? No me acuerdo si es 3, ¿vale? No me acuerdo si es 3, 4, se forman unos silicatos de aluminio que la estructura es mucho más estable, no es tan reversible y no modifica el pH. Entonces en ese sentido, para el manejo de la acidez por tema de gases de efecto invernadero y todo, los silicatos serían hasta mejores que los carbonatos. ¿Sí? Pero bueno, eso todavía está en construcción. Sí, están en con los silicatos hay un Y ahora toda la gente está en silicio. Sí, El silicio no lo consume la planta. pero ellos lo reportan a veces, es que con esas fuentes es mejor, ahí sí desconfiar, hacer las pruebas de reactividad y mirar qué es lo que pasa. Ahí sí es mejor. Para un caso, sobre todo los núcleos que están acá. Un 6% para ese suelo. Entonces, ¿cuánto le tengo que aumentar yo para pasar de ese 2.42? 2.42, que me significa tener 0.04 mil equivalentes. ¿Sí? Llevando un 6%, ¿a cuántos mil equivalentes tendría que llegar? Miren, aquí sale una cuenta que es bajitica. ¿Sí? Tengo que llevarla a eso. Es decir, que yo tengo que agregar ese 0.96 menos lo que tengo, tendría que agregar esa cantidad de mil equivalentes de potasio. ¿Sí? Yo necesito llevarlo de 0.039 a 0.096 para que quede con el 6% de saturación. ¿Por qué es tan bajita la cuenta? Porque mire, la capacidad de intercambio catalítico es prácticamente miserable. ¿Sí? Entonces, yo le hago la cuenta sin matemática, pero yo puedo hacer aportes más grandes de potasio en este caso. ¿A cuánto me equivalen esos 0.059 si yo tengo una hectárea que pesa todo esto? Si se acuerdan cómo calcular el peso de la hectárea, ¿no? ¿Sí? Volumen de la hectárea por la densidad aparente. Entonces, si yo tengo una densidad aparente de 1.3 gramos, el peso de mi hectárea va a ser de 3.250.000. Si es una hectárea ¿de qué era? De 25 centímetros, si no estoy mal.
Ya les digo de cuánto era esa energía. De 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, lo que hago es pasar esos puntos en los 56.000 equivalentes a gramos de potasio por cada 100 gramos de suelo. Y hacemos la relación. Si tengo esta cantidad de potasio en 100 gramos de suelo, en esa hectárea, ¿cuánto me equivale? Entonces digo que esa regla de 3 me da esto por esto, dividido acá en esto, y me da 65.000 gramos de potasio por hectárea, o 65 kilogramos por hectárea de potasio. ¿Cómo lo voy a aplicar? Pues, si es por hectárea, necesito tener en cuenta si lo voy a hacer al voleo generalizado, necesito mis 65 kilos. Si lo voy a aplicar en áreas específicas, como en un plato, ya tengo que hacer los cálculos del área para esa zona. ¿Sí? Porque si no, si yo hago la división solo por 143, entonces concentro el nutriente y me sale un sobrecosto también, ¿sí? Porque necesito intervenir áreas específicas, ¿vale? Entonces eso me equivale a mi dosis de extracción de la cosecha más lo de foliar, aplicarle una adicional de, esos son unos 3 de 80 gramos, en este caso no es que sea mucho, por lo que la capacidad de intercambio catiónico es muy bajita. Yo puedo apuntarle a otra cosa, de decir, oiga, yo quiero llevar más bien esto de ese 0.039, llevarlo de una vez a 0.2 miliequivalentes. Si yo quiero tenerlo por encima de 0.2 miliequivalentes, y también hace uno la cuenta. ¿Sí? Digo, le voy a apuntar 0.2 miliequivalentes y ya. ¿A cuánto equivalen esos 0.2 miliequivalentes en kilogramos por hectárea? Hagan la cuenta. ¿Sí saca la toma? Ahí está, miren, fácil. Bueno, vamos a aumentarle. No vamos a tener en cuenta esto prácticamente es nada. Voy a decir que el potasio es nada. Voy a decir, quiero aportarle 0.2 miliequivalentes de potasio al suelo por hectárea. ¿Cuánto me va a representar en kilogramos de potasio por hectárea? Entonces hacemos la operación acá. Básicamente, esto ya. Si yo le voy a aplicar los 0.2 miliequivalentes netos, tengo que hacer es esto. Si un miliequivalente de potasio es 0.039 gramos de potasio, ¿por qué? Porque el potasio, ¿cuál es el peso de una mol? 39 gramos, ¿cierto? Por tabla Pareto. ¿Sí? El peso equivalente del potasio, si el potasio tiene una valencia, ¿cuánto es? Es los mismos 39. Ahora un miliequivalente, ¿a cuánto equivale? A 39 dividido en 1000. O sea, 0,039 gramos, ¿sí?, por 100 gramos de suelo. Eso es un miliequivalente. Un miliequivalente por 100 gramos de suelo, ¿sí?, tiene 0,039 gramos de potasio por 100 gramos de suelo. Eso es lo que está allí. Un miliequivalente tiene esto. Si yo quiero aportar 0.2 miliequivalentes, ¿cuánto tengo que aportar? Yo quiero aportar 0,2 miliequivalentes. ¿Cuánto tengo que aportar en gramos por 100 gramos de suelo? 0.2 por 0.039, ¿cuánto da? 0,0078. 0,0078. No, 0,98. 0,78. Solo uno. Ah, solo uno. 0,078 gramos de potasio. Ahí me dio 2 ceros. Los Ah, 2 ceros. ¿dos ceros? 0.2 por 0.39. 0.039. por 0.2. Da 2 ceros, da 2 ceros. Ahora, esto lo tengo aquí por 100 gramos de suelo, que es lo que tenemos allá abajo. En 0,1 kilogramos de suelo o 100 gramos de suelo. Si mi hectárea pesa los 3.250.000,
kilogramos, ¿cuánto potasio tendré yo en esa hectárea? 3,200 por 0,1. ¿Cuánto le da? 253. ¿Cuánto? 253. 253.500 gramos, 253.500 gramos. 253.500 gramos, estamos aquí gramos por 100 gramos de suelo. O lo que es 253.5 kilogramos por hectárea de potasio. ¿Cierto? Si yo hago la división 253 en 143, eso me da como 1,5 kg de potasio por palma. Eso. Entonces eso es un montón de plata, ¿sí o no? Entonces si yo voy a impactar un área, un plato de, eso es debe ser como de 12 metros, tipo radio cuadrado. de 12 metros, de 12.5 metros, eso es más o menos como de 2.4, de 2 metros de radio, ¿sí? Sería un área de plato de eso. ¿Cuánto potasio tendría que aplicarle yo a esa palma para impactar esa área? ¿Cuánto sería? Dividido en los 10.000, eso dividido en 10.000. Exacto. Entonces dividido en 10.000 y por 12.56. Ya ahí sacaríamos por planta. Serían 318 gramos por palma. Dividir eso en 10.000. Dividir los 153 por 10.000. Se divide por el área de la hectárea y se multiplica por la 12 del área de la planta. ¿Cierto? 300. 318 Gramos por palma. O sea, adicional a nuestro requerimiento, neto tendríamos que aplicarle esa cantidad. O sea, 0.4, más o menos, 0.4 kilogramos adicionales al requerimiento. Solo para compensar esa falta que le hace el suelo. Neto, 1 kilogramo por cada millón de kilogramos. ¿Sí? Entonces, si tengo 13.38 kilogramos por cada millón de kilogramos de suelo, es decir, 13 partes por millón, para esa hectárea de 3.250.000 es simplemente multiplicar esto por, yo le quito todos estos ceros, por 3.25. ¿Sí? Y ya. Ese es todo el cálculo que hay que hacer ahí. Entonces, partes por millón por 3.25 en este caso. Si la hectárea pesa 2 millones, entonces partes por millón por 2, dependiendo del peso de la hectárea. Y ahí saca uno el contenido total de fósforo por hectárea. Lo saca también por plato, lo mismo que hicimos ahorita. Pero con la conversión al área del plato. con el 2.29. Y lo multiplica por 2.29. No se les olvide, para llevarlo a fuente comercial. 2.29, bueno, aquí no tengo la conversión al 2.29, pero eso equivaldría a esos 43 kilogramos por 2.29, equivale más o menos a 100 kilogramos de P2O5, y si lo llevamos a fosfato de amonio, o en este caso, como es para trabajar el suelo, la idea es poder aportar el fósforo con una fuente soluble, en el caso de un suelo ácido, una roca fosfórica, pongámosle del 30%. ¿Sí? Sería más o menos 330 kilos de roca fosfórica por hectárea. Ese sería el valor, 330 kilogramos de roca fosfórica por hectárea. Que también pues, podemos hacer la conversión allí por palma, o lo podemos trabajar a nivel general para incorporarlo en las calles. O sea, ya la opción es de cada uno cómo hace el manejo dependiendo de la logística, la economía, la capacidad de incorporar esas enmiendas. ¿Vale? Entonces, eso lo podemos incorporar allí adicional a lo que tenemos con la enmienda, con la calorimetría. Y lo mismo ocurre pues, en el caso de los micronutrientes, los cálculos son de la misma manera.
tantas partes por millón, o sea, tantos kilogramos por millón de kilogramos. ¿Sí? ¿Entendido hasta el momento cómo va la cuestión? Listo. Ahora sí viene lo del contenido nutricional. Esto lo voy a pasar rápido. Nosotros ya conocemos esta parte, que son como los elementos que la planta necesita para su desarrollo, crecimiento, para completar toda su ciclo de vida, para tener todo lo que necesita para el metabolismo. Hay una serie de nutrientes que extrae del aire, del suelo, que estos son gratis: carbono, hidrógeno, oxígeno. Los otros los extrae del suelo como elementos mayores, los elementos menores y algunos que son extraídos que no necesariamente son indispensables para todas las plantas. El caso del silicio, el sodio, el cobalto, el vanadio, puede que sí los absorba o puede que no, pero que vivir sin ellos no les pasa nada a la planta. ¿Vale? Cada uno tiene sus funciones, miren. Esto ya lo conocemos también, lo que hablábamos del calcio, que es estructural. Miren, esto forma parte de aminoácidos, la molécula de clorofila, esto que ayuda para apertura, cierre, estomas, todo lo que tiene que ver con manejo hídrico está asociado con el potasio. El fósforo, que hace parte de toda de todo el movimiento de energía en la planta, hace parte del ATP. El nitrógeno, que es parte de proteínas, de aminoácidos, hace parte de procesos metabólicos. O sea, todos tienen una función en la planta sin la cual esta no puede completar su desarrollo. Y lo mismo pasa con los microelementos. Miren, siempre le paramos bolas al boro, porque está en los meristemos, cumpliendo su función en la división celular, con la formación de las toxinas, pero también tiene que ver con el polen, con la germinación, con la formación de las flores. Pero miren el cobre, por ahí veíamos unos análisis de cobre, ¿cierto?, bajísimos. Entonces, miren lo que tiene que ver el cobre allí, en suelos muy arenosos, suelos del 80% de arena, lo que estábamos viendo en Sabana de Torres. Esto puede ser limitante y afecta la viabilidad del polen. Afecta la viabilidad del polen. Entonces puede generar caídas de producción por eso. El zinc actúa como ayuda a regular el crecimiento por su papel en las toxinas. El hierro tiene que ver con fotosíntesis, y el manganeso, que ayuda también en el proceso de fotosíntesis. Entonces estos cumplen sus funciones. Pueden hacer falta en la planta. ¿Por qué? Miren, por eso les comentaba de que no necesariamente el hecho de que esté deficiente en la planta quiere decir que esté ausente en el suelo. Puede haber muchas causas. Entonces puede el suelo no tenerlos, entonces no tiene capacidad para suplirlos. No estamos haciendo aplicaciones suficientes de fertilizantes, o sea, esa fertilidad, eso que le falta a la fertilidad del suelo, no la estamos complementando adecuadamente. Baja eficiencia de uso, por ejemplo en el caso del nitrógeno, si lo estamos aplicando en condiciones de encharcamiento, pues la eficiencia se baja al mínimo. Condiciones de mal drenaje limitan la toma de todos los nutrientes por la planta, todos. En el caso del nitrógeno, baja fijación biológica por el sodio, desbalance de bases cuando tenemos excesos de calcio, se nos baja el potasio, se nos baja el magnesio. Incompetencia con las malezas. Las malezas son plantas que han sido adaptadas naturalmente para que les demos golpes duros contra el mundo. Ya están acostumbradas al maltrato. Y ellas se adaptan también que cualquier papayazo que les den, aprovechan para tomar lo que necesitan para completar su ciclo biológico. Entonces puede llegar en ciertas ocasiones a ser una competencia fuerte. Algo de lo que les decía para complementar el diagnóstico de los análisis foliares. Miren, los síntomas de deficiencias. Saber identificar en qué situación estamos. Nitrógeno, que hace mucha falta, sobre todo en siembras jóvenes, siembras nuevas, en condiciones de anegamiento. Así se expresa la deficiencia de nitrógeno. Clorosis generalizada. Fósforo es muy poco notorio en la palma, por lo que se podan las hojas, entonces no se ven esos síntomas normales que se ven en otros cultivos, pero las gramíneas pueden ser buenas indicativas. Se ponen de color morado las hojitas. Entonces, cuando uno ve esas gramíneas haciendo brotes con esas deficiencias, entonces está en una condición en la que el cultivo puede estar sufriendo por ese elemento. Con el paso de los años, los estípites se ponen cónicos, se reducen los tamaños de las coronas, puede que no reduzca el número de racimos, pero se hacen cada vez más pequeños, baja el peso medio.
Entonces, eso es bastante importante. Potasio, ya lo conocemos, los anaranjamientos clásicos que empiezan de las hojas bajeras hacia arriba a medida que se agrava la deficiencia. Aquí hay otros, miren, lo que hemos asociado también con deficiencias de calcio, las quebraciones de las hojas, las rajaduras, los enrolamientos, ¿sí? Que uno ve a veces dice, no, los enrolamientos de las hojas bajeras, pero hay gente que dice, no, pues están enrolando hojas del nivel 9, del nivel 12, 17. Entonces, puede estar muy asociado con eso, sobre todo a temas de déficit hídrico. Magnesio, eso sí es normalito. Las deficiencias de azufre que se asocian mucho son muy parecidas a las deficiencias de nitrógeno, solo que empiezan más por las hojas nuevas, es un elemento de menor movilidad. Y lo que ocurre con las deficiencias de micronutrientes, lo que ya conocemos en boro, esto ya son deficiencias graves de boro. ¿Sí? Deficiencias de cobre, acortamiento de hojas, bronceamiento desde los bordes. Las de hierro, miren, las clorosis férricas normales, ¿sí? Venas verdes, hojas blanquecinas prácticamente. Esto es lo que pasa con deficiencias de manganeso, miren, bandeamientos, clorosis intervenales en las hojas nuevas, muerte de meristemos cuando estos problemas ya son muy graves. Y esto es deficiencias de zinc, miren, ya en codáceo. Se acortan las hojas, empiezan a tomar la forma de un número, se vuelven como erectas, se acortan las hojas, los foliolos se acortan, los entrenudos se vuelven más estrechos, empieza a tomar una esclerosis en las hojas nuevas, y miren lo que pasa acá. Y también presentan arrugamientos en los foliolos de las hojas nuevas. Eso síntomas de Mucho de qué tipo de suelo donde estemos. Estas son unas recomendaciones generales que uno utiliza normalmente, que sacó el INI en sus estudios, donde nos muestra básicamente las dosis de elementos requeridos para unas condiciones de suelos. Hay un documento en internet que yo se los puedo compartir, para que lo compartan, que tiene para suelos rojos, para suelos aluviales, para suelos muy arenosos, para suelos orgánicos, para suelos sulfatados, y uno los usa de guía. ¿Por qué? Porque aquí tienen que primar mucho la experiencia que tengan ustedes de sus cultivos y el conocimiento de la zona. Yo puedo estar en esta condición, pero digo no, pero aquí tengo de pronto bajas lluvias, voy a tener un problema por disponibilidad de materia orgánica, de pronto a montarle a un punto 3 aquí, uno tiene que jugar con eso y empezar a trabajar, a subir y a bajar esas dosis. De pronto puede decir, no, en el primer año, oiga, yo tengo muy buena cobertura leguminosa, entonces puedo jugar más con esas dosis de los elementos. Pero tiene que basarse mucho en experiencia y en conocer e interpretar los análisis de suelos. Ahí pesa mucho eso, para que uno pueda definir. Sin embargo, estas son unas guías generales que son muy útiles y que han mostrado que... Ahora sí, agarren sus análisis, nuestros análisis base, nuestros niveles de referencia y foliares, y vamos a mirar a ver cómo nos da están en el análisis con los niveles foliares óptimos. Trabajen si quieren con estas mismas cantidades. Y lo que vamos a determinar es esos índices de balance. Les voy a copiar aquí la formulita. Índice de balance a nivel foliar actual sobre el nivel foliar óptimo. ¿Listo? Entonces, si quieren, hagan los cálculos de una vez para cada una de sus muestras y lo vamos a hacer en 10 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué nos cambió la clase? Yo la clase más de los foliolos rudimentarios, se toma el ancho y el profundo del pecíolo. Y con esas dos medidas, ¿qué se hace? Se multiplican ancho por profundo, se multiplican por 0.1023 y se le suma 0.2062. ¿Esto qué nos da? El peso seco de la hoja 17, y multiplicando ese peso seco de la hoja 17 por el número de hojas que deseamos tener, no el que tenemos, que deseamos tener, ¿sí? Que vamos a tener como óptimo para las palmas en producción. Les digo esto porque, ¿qué? Porque a veces dicen, bueno, nosotros tenemos vegetativas
y resulta que tengo palmas, lotes en promedio con 56 hojas, con 60 hojas, y van a hacer el cálculo y dicen, no, pero es que eso es mucho. Pues obvio, eso no es lo que yo quiero tener. ¿Por qué tiene 60 hojas? No, lo que pasa es que nos pasamos de la poda. 2 años de poda. Entonces, no, ¿qué palma es la que quiero tener? Quiero tener palmas de 36, de 40, 42 hojas, ¿sí? Y que tengan un peso seco de acuerdo a estas medidas vegetativas. Si no las tenemos, aconsejable empezar a tomarlas en las mismas palmas del muestreo foliar. Las que están marcadas en campo, con eso le vamos a llevar el histórico a las palmas en petra vegetativa. Si no las tenemos, ya vimos esta mañana cómo era el cálculo, así estimando a una palma adulta más o menos unos 3 kilos por hoja, ¿sí? Y determinando cuántas hojas queremos dejar por palma para la nutrición. Si tenemos las vegetativas, hacemos ese calculito que está ahí. Ingeniero, usted esa diapositiva la manda a correo. Sí, yo se la he Apenas sacaron las bases y ustedes escribieron un correo en el listado de asistencia, pues mucho gusto, yo no estaba. Dije, pero tú ya lo tienes. O sea, Bueno. Y la mayoría de ustedes lo tienen. Yo escribió, pero no se entiende lo que. Un ejemplito, miren, un ejemplo. Aquí está el lote, Mira, una línea palma, el ancho del peciolo, profundidad del peciolo, el cálculo de la materia seca con esa fórmula que les mencioné. Aquí está. Miren, de 3 a 4 kilogramos, ¿sí? Más o menos es un estimado por palma. Número de hojas, aquí lo tengo con el número real, pero lo que necesitamos es las hojas que vayamos a tener en la palma correctamente podada, lo que tengamos por lineamiento de plantación. 36, 42 hojas, cada plantación maneja su criterio, 2 al verde, 1 al maduro, cuántas hojas le da, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y de acuerdo con estos datos, miren, aquí están los diferentes pesos y se obtiene un peso promedio por lote Trabajamos con ese tantos kilogramos. Entonces, ahora la tarea, calcular esos nutrientes que tienen allí como diferencia con el nivel óptimo, calcularlos para ese peso seco de palma. ¿Y cómo los calculan? Bien, la diferencia con el nivel óptimo por el peso seco dividido en 100 cuando el elemento está en porcentaje en el análisis. O sea, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Boro, no. Cuando está en partes por millón o en miligramos por kilogramo, se divide esa misma operación en 1 millón. Entonces, boro, hierro, cobre, manganeso y zinc. ¿Listo? 5 minutos para esa vez. Estructuras que tiene realmente la planta le da el número de abortos. ¿No? Entonces, esa información vale la pena tenerla. Este es un ejemplo allí de los ingenieros de línea, es un librito, una de las parcelas. Bueno, es la finca de la ingeniera Yasmín. Ay, ya quisiera yo. 36 toneladas. 36 finca de toneladas. las ingenieras de línea. Entonces, aquí que vemos básicamente los cálculos, qué número de palmas se muestrearon, el número de estructuras reproductivas, las palmas de cada sector, de cada lote, las hectáreas, el peso medio de los racimos, que eso pues lo hacen ya por muestreo en los lotes o en las mismas en las torbas o los arromes, el número de estructuras por palma, los kilogramos para esos 4 meses, toneladas hectárea, el total del lote, ya los cálculos y las proyecciones de producción para ese trimestre en este caso. Ahí, simplemente para contarles algo rapidito, es un solo lote, ese lote tiene 12 hectáreas, pero había tanta diferencia de producción dentro del mismo lote que, vean, De nitrógeno, 0.12 de fósforo, 1.57 de potasio, 0.25 de calcio, 0.27 de magnesio, 0.13 de azúcar. Y voy a necesitar las cantidades que ven allí en microelementos. Ok. Ya lo hizo. Pinto ya lo hizo. Le quedó igual al cuadro. No, porque él utilizó 27 y yo utilicé 22 toneladas. Ah, ya. ¿Cuánto fue el que hizo la gráfica? ¿Ah? ¿Cuánto pinto fue el que hizo la gráfica? Eso se la pasé yo. ¿Sí?
Lo del foliar, lo que está aquí en negativo lo reponemos y lo que está en positivo lo restamos de este requerimiento de cosecha. Por eso, miren, acá está, suelos, más esto. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que restar. ¿Qué pasa acá? Bueno, en este caso el boro. Como el boro es un elemento de poca movilidad, entonces allí es mejor aportarle lo que extrae la cosecha, o sea, no restarle lo foliar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no se mueve, pues nosotros no vamos a aprovechar la reserva de la planta en otra cosa. La dosis, el tiempo y los lugares adecuados de aplicación. Mientras nosotros tengamos esos 4 pilares de control, pues podemos lograr mucho en el aprovechamiento de los nutrientes. ¿Qué tenemos que considerar en la fuente? ¿Qué tipo de fuente vamos a utilizar? Si son fertilizantes solubles, si son de baja solubilidad, si son enmiendas, si son granulados, si son en polvo, si son en cristales, todo esto es para jugar el lazo. En cuanto a la fuente, las propiedades físicas y químicas, ahí entra a jugar la compatibilidad, los problemas de segregación, los problemas de ¿qué? Compatibilidades químicas, el tema de consistencia de los gránulos, el almacenamiento de las fuentes, todo eso toca tenerlo en cuenta allí. Interacciones entre los nutrientes, entonces que haya antagonismos, lo que hablábamos, hierro, manganeso, calcio, magnesio, potasio, interacciones entre nitrógeno, potasio, ¿sí? Que van a condicionar que un elemento pueda ser absorbido en mayor cantidad que otro. Y también los efectos residuales, entonces si producen acidez o asicidad residual, eso pues marca mucho en la eficiencia. Las dosis tienen que ver con las cantidades requeridas por el cultivo, que es lo que hemos hecho hoy, extracciones de cosecha, absorción para el metabolismo, tener en cuenta las pérdidas, ¿sí? Entonces ya lo que tiene que ver con pérdidas es algo muy a criterio de experiencia de cada uno. Decimos que estamos en una condición de ladera, sin cobertura, entonces las pérdidas pueden ser mayores que en un suelo en condiciones planas, que tengan cobertura, que tengamos aplicaciones de biomasa alrededor del plato. Entonces allí entra uno a considerar si, oiga, no, pues a esta dosis general le puedo aumentar un poquito, le puedo bajar, es ya un criterio a veces de tanteo con eso. ¿Sí? Y las mismas reservas del suelo, si tengo un suelo de alta fertilidad, pues yo voy a definir, oiga, si tengo la capacidad de aplicarle toda la dosis, o de pronto en alguno que otro nutriente puedo ajustarlo hacia abajo, voy a aplicarle para mantener esa fertilidad. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esas dosis? Dependiendo de las condiciones de fertilidad natural del suelo. El tiempo de aplicación, ¿cuándo es oportuno aplicar las fuentes fertilizantes? Va a depender del cultivar, de la fenología, de la etapa fenológica del cultivo, del clima, en Palma nos pesa mucho esto, de la distribución de las lluvias, si hay disponibilidad de riego en el caso de zona norte, los cultivos en plantaciones que son más frescos dicen, no, pues nosotros tenemos riego en época seca y tenemos nuestra distribución de lluvia, nosotros podemos todo el año estar utilizando bien. Y también las propiedades físicas del suelo. Entonces la textura juega un factor importante. Si tenemos texturas arenosas, eso nos va a decir, bueno, tenemos que aplicarlo más veces en el año que de pronto en un suelo con texturas arcillosas o con más contenido de materia orgánica. Entonces esos momentos oportunos de aplicación son un factor fundamental para mejorar la eficiencia. El lugar de aplicación va a depender también de la edad del cultivo. No es lo mismo aplicar el fertilizante a las palmas jóvenes o a las palmas ya adultas, donde las raíces ya han cubierto prácticamente todas las calles del cultivo. ¿Dónde están las raíces absorbentes? Entonces, sitios donde haya buena disponibilidad de agua, donde haya buena disponibilidad de materia orgánica. Esos sitios son los que buscan las raíces terciarias y cuaternarias. La actividad biológica del suelo, lo que tiene que ver con organismos, macroorganismos que ayudan a aprovechar mejor los nutrientes. La movilidad de los nutrientes en el suelo, entonces elementos inmóviles en el suelo, calcio, fósforo, ¿sí? Elementos muy móviles pueden ser el nitrógeno, el caso del potasio. Entonces eso va a condicionar los sitios de aplicación, porque pues hay unos elementos que la planta va a tomar por concentración radical, es decir, que la planta tiene que crecer y estrellarse con ellos,
¿sí? Otros que van a ser por flujo de masa, que dependen de la transpiración, como el caso del boro y el calcio, y otros que van a ser muy tomados por difusión, y pasar de medios de mayor concentración a menor concentración. Entonces, esa movilidad va a condicionar la eficiencia. Y los métodos de aplicación, si se hacen en columnas, si se hacen en las paleras, si se hacen en bandas, si se hacen al boleo con tractores, entonces eso hace que sean más o menos eficientes. Algunos factores de eficiencia estimados por literatura para nutrientes, es decir, del 100% que yo aplico a un elemento, ¿cuánto puedo estar absorbiendo efectivamente por la planta? Entonces, las variaciones en el nitrógeno pueden estar entre el 60 y el 80%. Miren, el fósforo es bastante bajita. Lo que aplicamos puede ser del 10 al 45%. 45% cuando no tenemos limitaciones. El 10% cuando tenemos altas condiciones de acidez, saturaciones de aluminio, fijación de fósforo en el suelo. Podemos esperar que de eso que apliquemos solo recuperemos el 10%. Potasio, calcio, el calcio tiene unas muy buenas, en el cultivo unas muy buenas recuperaciones, así sea el contenido nativo del suelo. El magnesio, de los que tienen menos, por ejemplo, el hierro, manganeso, miren eso, los microelementos por lo general tienen bajitas eficiencias. En el caso del boro, están hablando de 10-25, considero que ahí está altita, que esas eficiencias del boro en otras referencias literarias están entre 5 y 10%. De esos 100 gramos que le metemos en una dosis, apenas 10 gramos efectivamente los toma la planta. Afortunadamente, en el caso de la palma, lo que les comentaba, es el elemento que menos extrae la cosecha, el microelemento que menos extrae la cosecha. Sin embargo, pues es el que más aplicaciones hacemos porque es el elemento que más manifestaciones de deficiencia tiene. Entonces, aquí tenemos este pool de eficiencias que si uno fuera estricto en la determinación de los requerimientos, diría uno, bueno, yo necesito 2 kilogramos de potasio, que son 75 o 60% eficientes, yo tendría que estar incrementando un 25% a la fertilización